Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Después de 2 semanas de negociaciones, el domingo pasado finalizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, la COP27. Los países acordaron crear un fondo de pérdidas y daños para los países más vulnerables al cambio climático. También se reconoció por primera vez el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sustentable. La delegación de México presentó el Plan Sonora y un plan de género y cambio climático. ¿Qué logros y pendientes nos deja la COP27 en la agenda climática? ¿Cómo llegó México a estas negociaciones y qué compromisos firmó? ¿Por qué algunas organizaciones señalan que no se logró lo suficiente? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 estudiantes, así que acompáñanos a la siguiente hora aquí en Sin Filtro. La COP27 y los compromisos ambientales de México son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Jordana Toporek. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM. ¿Cómo estás? Muy bien, Nat. Muchas gracias por tenernos. Bienvenida de vuelta. También está Roberto Hernández. Él es investigador y consultor en sostenibilidad y activista ambiental. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. También bienvenido de vuelta, que ya habías venido en la COP pasada, ¿no? Exactamente, hace un año. Bien, también está Mafer Camara, ella es activista ecofeminista y representante de Latinas for Climate en México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, Nat. Pues bienvenida también. Y Paco Romero, él es estudiante de finanzas en el TEC de Monterrey y miembro de Viernes por el Futuro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido y bienvenidos todos. Y vamos a empezar este primer bloque contigo, Jordana, para que nos cuentes un poquito sobre una recapitulación. A ver, ¿qué es la COP27 y por qué a todas las personas debería de importarnos pues lo que se decide en este foro en materia ambiental? Claro, pues las COP son las conferencias anuales que se llevan a cabo en el marco de la Convención por el Pacto Climático de las Naciones Unidas. Y pues básicamente lo que se hace en estas conferencias es dar como una recapitulación de lo que se hizo en años anteriores, los avances, los países presentan sus contribuciones determinadas y pues se busca establecer metas cada vez más ambiciosas para taclear el cambio climático. Este año en especial era muy importante, bueno, para empezar simbólico, porque justo era el 30 aniversario de que se adoptara la Convención del Cambio Climático de la ONU. Y pues bueno, se esperaba que esta fuera un hito en la cooperación internacional para poder confrontarnos al cambio climático. Tristemente creo que dejó mucho que desear, pero bueno, el foco principal creo que se puso en pasar de los compromisos a la acción concreta, ¿no? Como que ya teníamos muchísimo hablado, el Acuerdo de París, los protocolos de Kioto, pero hasta este entonces todo estaba muy puesto en palabras, todo estaba muy en el aire y esta vez sí fue como decidir llegar a acciones concretas y en ese sentido se tuvieron 6 mesas redondas principales que se centraron en transición a la energía justa, el financiamiento innovador, el futuro de la energía limpia, seguridad alimentaria, seguridad del agua y comunidades vulnerables. Y en ese sentido creo que también el foco estuvo mucho en cómo vamos a hacer para que los países más vulnerables pues tengan más voz y voto y participación dentro de la acción climática, ¿no? Un poco hasta entonces estábamos divididos, siento yo, en 2 bandos, los países desarrollados y los países en desarrollo. Y como que estaba ahí el tema súper latente de quién tenía que dar y quién estaba en posición de recibir y como mucho conflicto ahí. Por fin parece ser que se está avanzando en este tema y ahora sí podemos hablar de verdadera colaboración y creo que eso es con lo que me quiero quedar para empezar. Bien, pues voy contigo, Roberto, y justo ella ya empezó a hablar de este tema de la división que había entre países desarrollados y países en desarrollo y algo que es muy importante de esta COP es justamente el fondo que se acordó sobre pérdidas y daños. Entonces me gustaría que habláramos sobre justamente este avance o si consideras tú más bien que es un avance o se quedó corto, ¿cómo ves? Sí, justo este concepto tan grande y tan importante que es el de pérdidas y daños o loss and damage en inglés es un concepto nuevo que es ajeno a estos negociaciones o a los marcos anteriores, como lo mencionaron, a Kioto, a París o a la Agenda 2030. Estos conceptos y lo que se tenía contemplado en temas de financiamiento climático, eso es algo totalmente disruptivo, ¿no? El término de pérdidas y daños contempla un financiamiento extra para las cosas que ya no
no podemos recuperar, para las cosas que en su caso pueden ser tanto patrimonio cultural de la humanidad, tangible o intangible, y la gran pregunta es quién es responsable de cubrir estas pérdidas y daños y de dónde va a surgir este dinero. El primer presupuesto que se tenía en el 2015, cuando surge el Acuerdo de París, eran 100.000 millones de dólares para iniciar esta primera etapa de atención a emergencia climática, pero pues ahora vemos que el cambio climático y justo el tema fundamental es el gran avance que hemos tenido desde el AR6 con el informe del panel intergubernamental de los expertos de cambio climático del IPCC, donde se evidencia que las metas que tenemos en documentos, que los que mencionamos anteriormente, y nuestro objetivo de 1.5 queda demasiado corto, que estamos excediendo y al ritmo que vamos después de la pandemia global de COVID-19, necesitamos generar nuevos mecanismos y por el contrario, estas grandes conferencias, estas negociaciones son importantes para atender estos temas específicos y saber cómo atender estas crisis, ¿no? Países como Pakistán, que son países del sur global, que son los más afectados ante estas problemáticas, hasta países del norte global como Europa, Alemania este año con una crisis energética que veremos en los próximos meses, hasta Estados Unidos con inundaciones en la Florida y demás países que pueden atenderlos, pero que surge la gran pregunta, ¿cómo y quién lo va a pagar? Bien, y otro de los temas importantes en esta COP justamente fue el tema de empezar a introducir algunos conceptos que no se habían ni siquiera discutido de la forma que debían antes, que es como por ejemplo el tema de la seguridad alimentaria y pues también el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, que es algo muy grande, ¿no? Que se reconozca que las personas tenemos este derecho a pues tener un medio ambiente sano y que no esté contaminado, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Paco? Y también preguntarte, pues tú que estuviste allá en Egipto, ¿cómo viste este tema? Pues también Roberto también estuvo allá, que también ahorita regresaremos con él, pero bueno, ¿cómo quieres empezar? A mí me gustaría primero como dejando claro qué es la COP en realidad, porque para mí la COP sí no fue un fracaso, o sea, cumplió su objetivo, que es ser una estafa. Porque estas conferencias en realidad son un espacio para que los gobiernos, los organismos internacionales y los grandes capitales hagan un gran lavado verde. Estas conferencias literalmente están sumidas a la especulación del mercado, a grandes intereses, y eso hace que de una u otra forma se vuelvan una especie de espectáculo o de performance. De hecho, hacíamos la broma de que Avelina Lesper le había pedido a la ONU esclarecer si había sido un performance o no. Y creo que es como muy interesante hablar de cómo llegan estos temas, porque si nos vamos al último reporte del IPCC, por primera vez se reconoce que es el colonialismo, uno de los drivers principales de la crisis climática. Claro. Y eso no lo podemos negar, porque hoy sabemos que el 92% de las emisiones en exceso causantes del cambio climático son responsabilidad del norte global, que el 1% ha emitido más del doble que la mitad más pobre, que el 72% de la humanidad vive en países con déficit ecológico y de bajos ingresos. Entonces, si consideramos que la humanidad está consumiendo lo equivalente a 1.7 tierras, este tipo de conferencias no solamente merecen importancia, sino también preguntarnos quién está ahí y por qué. Bien, ¿cómo lo ves tú? Y tú también, que estuviste por allá en Egipto. Pues mira, lo principal para mí, hablando de todo lo que dijeron los compañeros y la compañera, es hacer como un pequeño hincapié de nuevo en realmente qué es la COP. O sea, ¿qué es este espacio? El espacio está hecho, dedicado, creado y fundamentado para que, a rajatabla y a como lo dice el papel, las naciones se reúnan, colaboren, pero sobre todo generen negociaciones para enfrentar el cambio climático, para enfrentar la crisis climática. ¿Qué pasa? Lo mencionaba la compañera, tuvimos una COP dividida. Y sí, fue una división entre el norte global y el sur global, porque llegamos a una COP que tenía un único objetivo para los países del sur global: obtener el fondo de pérdidas y daños. Y al parecer, para los países del norte global, el único objetivo era no firmar el fondo de las pérdidas y daños. Tanto así que la COP se alargó. En lugar de tener los 15 días que normalmente se tienen, que eran del 7 al 18 de noviembre, se alargó hasta el domingo. Y fue el domingo el día en que los países realmente firmaron el tema del acuerdo de las pérdidas y los daños. Entonces, eso ya nos deja como un primer foco rojo de qué eran realmente estos espacios de negociación. ¿Cómo llegamos a la COP27 después de la 26? Con muchísima presión por el tema económico. Realmente por primera vez, tanto sociedad civil como los representantes de los países del sur global tenían una
única visión específica. Necesitamos este dinero. O sea, este dinero ya no es opción, y el año pasado en Glasgow, en la COP26, nos dijeron que nos iban a dar este dinero. Ya pasó un año, seguimos sin tener el dinero, entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es que nadie se puso de acuerdo y todo el mundo llevó a esta COP agendas distintas. Los países en sus delegaciones de negociación llevaron agendas específicas, las juventudes, organizaciones de sociedad civil llevamos otras agendas específicas, y al final del día generar un match entre estas agendas era muy complejo, porque aparte fue una COP muy cerrada. Fue una COP que incluso en imagen, voy a tratar de imitarlo para que quienes nos están escuchando se puedan hacer una idea, la COP es un espacio enorme, es como, no sé, una cancha de fútbol americano gigante 3 veces. Y en este espacio se divide por pabellones, donde está como que más bien la sociedad civil, y están los espacios de negociación. Por primera vez en la COP había un espacio gigante entre la sociedad civil y los espacios de negociación. Tenías que caminar 25 minutos. Y eso, a primera instancia, ya te da un mensaje de qué es lo que quieren las naciones enviarnos. Realmente nos quieren enviar una separación. Pero si al final de esto llegamos al punto de que el domingo se firma un acuerdo, sí, de pérdidas y daños, pero no es realmente lo que los países estaban esperando, es 1, muchísimo menos dinero, y 2, es un dinero que va a ser muy difícil poder trabajar, porque no es un dinero completamente libre. Y además de eso tenemos todo el tema de quién debe recibir este dinero, ya nos los adelantaba Roberto. ¿Quién lo debe pagar? Nosotros estamos de acuerdo que el norte global. Los países que, como bien dijo Paco, son quienes históricamente han aportado a que tengamos crisis climática. Ahora, ¿quién lo debe recibir? Yo, personalmente, María Fernanda Cámara Morales, considero que los países que están en mayor crisis, en África, en América Latina, pero al final del día, este dinero se va a repartir a como las naciones decidan que se reparta. Y en gran parte de ese momento de repartirlo, habrá países en América Latina específicamente, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con Costa Rica, que estaban peleando más dinero para su nación y no lo van a recibir. Porque a ojos de los países del norte global, ellos no tienen una crisis tan fuerte. Entonces, ese también es un tema importante. ¿Qué nos deja esta COP? Muchísimos pendientes. Sí, y bueno, también decir que toda la organización más como aterrizada de cómo va a funcionar este fondo, pues se quedó prácticamente para la COP28. Y como decía justamente la organización Carbon Brief, esta COP se concentró más en la mitigación de los efectos del cambio climático que en pues, reducir sus causas, por así decirlo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos para seguir hablando sobre la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima y los compromisos de México. No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre los avances y los pendientes de la COP27, o sea, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima. Y en este bloque vamos a analizar la posición de México y su política ambiental. Entonces, para esto voy a empezar contigo, Roberto, para que empecemos a hablar sobre cómo llegó México a esta COP27 y a qué se comprometió, cómo se fue. Sí, creo que es importante destacar que México solamente emite el 1.2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y distintas contribuciones. Entonces, para poder situar esta conversación, México solamente produce el 1% de las contaminaciones globales. Sin embargo, no hablamos únicamente de contribuciones en el tema ambiental. México es casa de la biodiversidad, de muchísimas especies que están en riesgo, y México por su posición geográfica tiene una función ambiental impresionante, ¿no? Entonces, este tema de conservación, de implementación y de acuerdos, México siempre ha sido punta de lanza, o siempre ha sido en negociaciones una parte que incita y que invita a las demás partes, a los demás países, a poder firmar y llegar a acuerdos. Eso desde el lado de la política mexicana, pero en esta COP México y desde los acuerdos anteriores, México tiene un compromiso de reducción del 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero la realidad y lo que la sociedad civil cuestiona a México y pide a México es un esclarecimiento sobre cómo va a lograr esta reducción del 30% con proyectos como el Tren Maya, con proyectos como la refinería de Dos Bocas, con proyectos
que están a nivel nacional y aún más presentando en esta COP específicamente por parte del canciller Marcelo Ebrard y de la delegación mexicana, el plan Sonora, un plan que es en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, una inversión de 48 billones de dólares para los próximos años. Entonces, esta información aún no es clara de cómo se va a emplear este dinero, cómo se va a invertir específicamente y quiénes van a ser las personas primeramente beneficiadas. No se habla de programas que van a apoyar a los jóvenes, a los estudiantes de las universidades locales, que va a haber un programa de empleo y demás, pero en el tema ambiental creo que esto es lo que nos hace falta aclarar, ¿no? Lo mencionamos anteriormente, el tema de la soberanía es algo fundamental en estas negociaciones y es por eso que México al final de estas recomendaciones o de estos compromisos pues puede hacerlo o no hacerlo, ¿no? Puede cumplir o no estos compromisos debido a que al menos en el Acuerdo de París pues las sanciones que podemos tener son sanciones económicas y vemos que en el plano ambiental, y esto es algo fundamental que se platicó igualmente en COP, pues las sanciones económicas no han logrado parar un conflicto internacional como la guerra en Ucrania y Rusia. Entonces el papel de los compromisos y las sanciones pues es algo que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos y cómo esto va a tener una incidencia sobre todo en las próximas generaciones. Creo que eso es lo que tenemos que atender en el futuro de México, en los próximos planes, en las próximas administraciones y más ante el tema político que México está actualmente, ¿no? ¿Quién lleva una agenda ambiental o quién está presentando? Si no es el gobierno, ¿no? Entonces, creo que esto es algo fundamental. México presentó este proyecto, se compromete no solamente al 30%, sino por voz del canciller Marcelo Ebrard, a nombre de nuestro presidente de la República, a duplicar este compromiso, un logro histórico a manera global. Sí. Sin embargo, este logro pues no está aquí, no es claro, ¿no? Sí, y para eso voy contigo, Jordana. Justamente, como nos dice Roberto, el gobierno se comprometió, antes estaba en 22% y lo subió hasta 35%, la reducción de gases de efecto invernadero para el 2030. Entonces quería preguntarte si piensas que estos compromisos que se ven muy bien, se escuchan muy bien, son congruentes con la política ambiental de México. Pues sí, la verdad es que creo que, como bien decía Paco, la delegación mexicana está cayendo en este famoso greenwashing de hacer promesas que son poco claras, que a lo mejor no se van a cumplir. Y no solo eso, sino que en los años pasados, el desempeño de México, lo que hemos venido viendo, las cifras dicen otra cosa. En realidad, México está caminando en dirección contraria hacia lo que dice que va a hacer, ¿no? Y por eso me gustaría puntualizar como los otros puntos que tocó Marcelo, además de la reducción del 22 al 35%. Habló también de una inversión de 48,000 millones de pesos y una disminución de emisiones en 52 millones de toneladas de dióxido de carbono, así como duplicar la generación de energía limpia para el 2030, que yo no sé cómo, si se ha detenido toda la infraestructura para energía limpia, nada más le hemos entrado con todo a energías fósiles y a gas natural. Entonces yo me pregunto cómo planean sacar eso adelante, y aquí es donde entran las incongruencias, ¿no? Porque si bien estas metas parecen muy ambiciosas, son muy poco específicas, son muy vagas, en realidad no se ha dado como un plan de qué medidas en específico se piensan accionar, no se planteó un mecanismo de rendición de cuentas o de indicadores de cómo vamos a ver si esto en realidad está funcionando. Lo único que más o menos se dijo fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Luisa Albores, comentó que entre las estrategias de Sembrando Vida, el aumento de áreas protegidas naturales y la Estrategia Nacional de Carbono Azul, se estimaba reducir 27 millones de toneladas de CO2 anuales de aquí al 2030. Pero pues la verdad es que no... Es imposible no preguntarse cómo realmente va a pasar esto, si también sabemos que para el 2023 se aprobó un recorte de presupuesto de casi 74,000 millones de pesos para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y otra prueba que evidencia que esto es más que nada greenwashing es que si tú te metes a ver el presupuesto de egresos de la Federación, sí hay un apartado ahí muy lindo destinado a cambio climático, pero los datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental dicen que en la práctica el 70% de ese presupuesto realmente se destina al transporte de gas natural. Entonces, pues voy a robar palabras de Pablo Montaño, las leí de él y me gustó mucho cómo lo puso. Siento que México está entrando en una narrativa de negacionismo climático
en la que decide dar prioridad a otros temas, como por ejemplo la soberanía energética o la atención a la pobreza, como si además estos no fueran temas que también están muy interrelacionados con todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y no fueran también muy de la mano. Y ahí es donde yo creo que no podemos quitar el dedo del renglón y tenemos que seguir atentos. Sí, ¿cómo lo ves tú, Mafer? ¿México está en un negacionismo climático? Yo creo que todos los países en este momento están en un negacionismo climático. Y prueba de esto es que pues justamente el tema central, ya nos adelantabas un poquito de esto, de la COP, además de pérdidas y daños, que esto realmente fue una victoria y un impulso de sociedad civil, no de los países específicamente, es el tema de adaptabilidad. Realmente lo que llevaron los países a la COP fue el decir, no vamos a frenar el cambio climático, eso ya es un hecho y la verdad es que eso no es nada nuevo, eso es algo que desde sociedad civil hemos venido diciendo desde hace más de 10 años, o sea, ese no es un tema que a nosotros nos impacte. Lo que sí es un hecho es que al volver a esta COP sobre adaptabilidad y mitigación, los países, específicamente México, no nos están dando hechos, no nos están dando planes concretos y sobre todo no nos están dando diversidad de voces. En la política ambiental de México yo me quiero detener específicamente en la parte de la diversidad de voces. Tuvimos una delegación que impulsó muchísimo el tema de género, pero realmente si tú te pones a ver cómo está el tema de género en la política ambiental de México y qué fue lo que llevó a la COP, es un tema más bien de lenguaje. Y obviamente el lenguaje es muy importante, el lenguaje es algo que tenemos que pelear, pero hay muchísimas otras cosas ligadas al género y la política ambiental que no se pusieron sobre la mesa, que es hablar de que el 88% de las personas refugiadas climáticas son mujeres, o es el hablar de que los impactos del cambio climático afectan en muchísima mayor relevancia a mujeres que viven en zonas rurales. Y una realidad tampoco es que no tuvimos voces de personas que estén en estas realidades en la delegación de México. Tenemos personas muy preparadas en la delegación que están peleando las negociaciones en papel, pero realmente no tenemos realidades. Y eso es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Por algo, el tema de género se detuvo durante los 15 días. Porque realmente en la mesa no teníamos las mujeres suficientes para pelear un tema de lenguaje femenino, ¿no? Por así decirlo. Pero luego, si aparte nos vamos a los compromisos, cuando se hace un compromiso en temas de adaptabilidad, necesitas entender cuál es la realidad de tu país. El tema que yo llevé a la COP como persona, como activista, fue el de adaptabilidad en zonas rurales. Y para eso me preparé yendo durante meses a 3 zonas rurales del sur de México a generar entrevistas y recapitularlas en un documental que se presentó en la COP. Documental que en su momento, cuando le ofrecí a la delegación mexicana que pudiéramos presentar y que pudiéramos utilizar como herramienta, ya que estábamos hablando de entrevistas directas, de ejemplos específicos, no tuvimos respuesta. Entonces, ¿qué sucede? No podemos hacer una política ambiental si no tenemos dentro de nuestro país una política que realmente piense verde, por así decirlo, porque tenemos megaproyectos como el Tren Maya, y además no podemos impulsar una política ambiental que está sesgada porque no tiene todas las realidades y no tiene las voces que están sufriendo el impacto del cambio climático. Entonces, ¿cómo llega México? Con muchos problemas, una que otra solución, y creo que nos vamos igual. ¿Cómo lo ves tú, Paco? ¿Nos vamos igual? Y también, ¿qué agregarías sobre este tema? ¿Tú también ves incongruencias entre los compromisos de México y su política ambiental a nivel interno? Creo que tendremos que hablar de la incongruencia que es la negociación en la COP, porque estamos hablando de una negociación que tiene ya de supuesto que lo que tenemos que defender es el crecimiento económico. Pues ese es en principio. Y por ejemplo, lo que tenemos en México es una necesidad de crecimiento que se está intentando realizar por medio de la instrumentalización neoliberal de todo el sur. Ver los megaproyectos de este gobierno de forma separada es un error, porque la realidad es que el Tren Maya, el tren interoceánico y la refinería tienen una clara instrumentalización para entregar nuestra materia prima a Asia, a Europa, a América del Norte. Estamos hablando de un reacomodo del capital inmobiliario con especulación en todo el sur, del capital turístico con toda la hotelería, y no solamente eso, hablamos hasta de capital agroindustrial, cuando vemos que el Tren Maya tiene como objetivo conectar las granjas porcinas con los cultivos de soya. Entonces estamos en principio ante esa primera sumisión, pero también estamos hablando de un país que llega a las negociaciones con las manos llenas de sangre. 54 defensores y activistas de la tierra fueron asesinados el año pasado. Somos el país más peligroso para defender. Ni siquiera hablamos de recursos naturales, tu tierra.
tus creencias. Es un país sumamente peligroso para los defensores de la tierra y en realidad no tuvieron voz ni en las negociaciones ni en estos paneles especulativos en los que los políticos podían conversar con los empresarios. Entonces creo que vuelvo al mismo punto, es algo global, que lo observamos no solamente en México. En sí, Global Witness ya demostró que 636 delegados de la industria fósil participaron y estuvieron registrados en la COP. Estamos hablando de un aumento de más del 25% a comparación de la COP pasada. O sea, para darnos una idea, la delegación fósil fue más grande que la de cualquier país. Y eso marca muy claro hacia dónde estamos caminando. Por eso la militarización, los megaproyectos, la crisis climática, todo está interconectado. Estamos sumisos al crecimiento económico. Y hay investigaciones muy interesantes, como una que hace el doctor Carlos Guerrero de Lizardi, en la que demuestra que si México sigue creciendo en promedio anual 2% y seguimos combatiendo la pobreza de la misma forma, nosotros vamos literalmente a desatar nuestra huella ecológica. Estamos literalmente caminando un precipicio y ese es el tipo de negociación que debemos preguntarnos. Sí, bueno, pues vamos a hacer otra pausa aquí, pero volvemos para seguir hablando sobre la COP27, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Clima, y la importancia de la perspectiva de género y de la inclusión de grupos vulnerables en la agenda climática. No te vayas, esto es Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Jordana Toporek, ella es estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM, Roberto Hernández, investigador y consultor en sostenibilidad y activista ambiental, Mafer Camara, activista ecofeminista y representante de Latinas for Climate en México, Paco Romero, estudiante de Finanzas en el TEC de Monterrey y miembro de Viernes por el Futuro. Y en este bloque hablaremos sobre por qué es importante la inclusión de las mujeres, personas indígenas y otras poblaciones en foros como la COP27 y en la toma de decisiones sobre el cambio climático. Y para esto voy a empezar justamente contigo, Mafer, que ya habías empezado a hablar un poco sobre este tema en el bloque anterior. Y además porque México anunció en este evento su Plan Nacional de Acción de Género y Cambio Climático, que consiste pues en el liderazgo de las mujeres, en construcción y consolidación de capacidades institucionales nacionales. Y también dijo que las mujeres son las más afectadas ante este tipo de crisis. Entonces, preguntarte qué piensas de este plan y pues justamente del tema de la inclusión de estos grupos vulnerables en este tipo de discusiones. Yo creo que para mí, desde lo personal, este tema es como el tema central en el que podemos tener toda una conversación en Sin Filtro alrededor de la inclusión en los espacios internacionales. No nada más la COP, cualquier espacio de negociación y cooperación mundial necesita de todas las voces. Pero si nos centramos específicamente en qué pasó en la COP27, lo primero es decir que la sede no nos ayudó. Tuvimos como sede un país como Egipto, donde realmente el acoso, el hostigamiento sexual y en general cualquier tipo de violencia hacia las mujeres no nada más es normal, incluso hasta cierto punto es la ley. O sea, si tú te vas como al estudio social de los países que son como Egipto, realmente lo que encuentras es eso. Y muchísimas compañeras sufrieron violencia de género, muchísimas compañeras sufrieron acoso. Yo personalmente sufrí acoso, era muy difícil hasta tomar el desayuno en el hotel, pero luego te transportabas a la COP y tú decías, ok, en este espacio es donde tenemos que trabajar, donde tenemos que hacer las cosas. Se tolera allá afuera algo que es muy difícil, pero llegabas a la COP y la verdad es que era lo mismo. ¿Por qué? Porque al final del día teníamos negociaciones sin perspectiva de género. Teníamos negociaciones donde realmente no teníamos inclusión de todas las voces, donde es muy bonito mencionar en papel, nuestro plan es incluir a las personas indígenas, a las personas más pobres, a las personas más vulnerables, a las mujeres, a las personas de la comunidad LGBT. Ok, pero ¿dónde están esas personas en la mesa de negociación? Porque yo no las veo. Y estamos fomentando generar planes estratégicos sin todas las voces. Si nos mudamos un poquito específicamente al tema de género, el que México reconozca que las mujeres son las principales afectadas por el cambio climático, repito, eso no es nada nuevo. Esa no es una victoria que debamos celebrar como país, porque uno, eso es algo que se viene diciendo desde hace más de 5 años. 2, en el reporte de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de este mes, de junio del 2022, tenemos justo un apartado que nos da ejemplos específicos estudiados por las Naciones Unidas de cómo el género y el cambio climático están relacionados. Un ejemplo de esto es que en los países más pobres, que son los más afectados por el cambio climático, es tanto lo afectados que están,
que no hay trabajo. Y como no hay trabajo, las familias venden a sus hijas, impulsándolas a matrimonio forzado. Estos son datos de las Naciones Unidas. Estamos hablando de que por la falta de agua en las zonas más vulnerables, las niñas, las mujeres y las personas menstruantes no tienen acceso a agua, que es lo básico cuando estás en periodo de menstruación, alejándolas completamente de la menstruación digna. Entonces, esta no es una victoria, porque esto ya es un hecho que se viene hablando desde todos los espacios posibles. Ahora, ¿qué tenemos que hacer y cuál debería ser realmente el plan de inclusión y de género? Impulsar a que esas personas estén en la COP. Sí. No podemos llegar a una COP28 subiéndonos el cuello y diciendo, este es nuestro plan estratégico de inclusión y de género, si tienes a 4 mujeres en tu delegación, si tienes a 2 mujeres y 5 hombres peleando el tema de género en la mesa, y sobre todo, no podemos hablar de inclusión si la misma organización de la COP, si la misma sede de la COP no está fomentando la inclusión y la participación de todas las realidades. Sí. El siguiente año vamos a tener una sede que también nos pinta para ser bastante parecida a lo que fue este año, un tema de muchísimo sofocamiento para activistas, para mujeres y para personas de la diversidad sexual. Entonces, ¿qué creo yo que tenemos que hacer? Seguir impulsando las realidades, haciéndolo desde nuestra parte, porque a mí me queda claro que muy difícil se va a lograr por parte de los gobiernos, porque si se fuera a lograr, ya lo hubiéramos tenido en la COP26, en la COP27, sí, y sería un hecho para la 28, y la verdad es que no es un hecho. ¿Cómo lo ves tú, Paco? ¿Es suficiente hablar sobre inclusión si no está reflejada justamente en las mesas de negociación del cambio climático? Tenemos ese gran problema con los defensores ambientales. Vemos que son los principales afectados por la transición energética, porque al final la transición también implica problemas de tierra, implica conflictos con las comunidades y no están representados. Tampoco, por ejemplo, la transición en la cuestión de minería, tampoco están representados. Y el problema es que no solamente es incluir por incluir, y tampoco se trata de qué papel tienen en las negociaciones. Vimos una COP llena de paneles en la que se instrumentalizó a estas personas, a minorías, a diversos actores. Pero también creo que es muy interesante, y como hablaba ahorita Mafer, la cuestión de género, cuando México presenta un plan de género y no se atreve a hablar de migración de personas LGBT. Eso es muy interesante, cuando el 88% de las personas LGBT que entran de Sudamérica a México sufren violencia. Y eso no se toca en ninguna parte, y son migrantes climáticos. Y creo que también, si vamos a hablar de inclusión y de género, tenemos que empezar también por la migración, porque es un tema que México no se atreve a tocar. ¿Por qué? Porque por medio de Plan Sonora ya tenemos a Estados Unidos interesado en detener y hacer una barrera, y por medio de los megaproyectos y la militarización es también su objetivo. ¿Y cómo lo ves tú, Jordana, este tema de género? Pues, si bien como dijo Mafer antes, a mí me molestó muchísimo que fuera algo que se centrara más en palabras y en terminología y no tanto como en qué espacios vamos a garantizar para que las personas, y eso aplica no nada más para las mujeres, sino también para las comunidades rurales, para las comunidades indígenas, para un grupo que se ha dejado fuera sistemáticamente, y a mí de verdad me causa mucha angustia, es los desplazados ambientales. ¿Por qué no estamos hablando de ellos? Uno de los fenómenos climáticos más fuertes que hemos visto a lo largo de estos años es la desertificación, y la gente se ve obligada a dejar su país de origen. Y ahora sí que a la ya muy larga lista que existía de razones para que la gente saliera de su país, se suma esta, y no se les puede dar el mismo tratamiento que se les daba a cualquier otro tipo de migrante. También tenemos que ponernos a hablar de ellos. Y pues en este sentido yo quisiera ahondar un poquito más en como lo que se propone que se va a hacer para darle inclusión a estos grupos. Creo que aquí cobraron también un poco de protagonismo los bancos de desarrollo, porque se empezó a promover que estos tomaran a lo mejor políticas más flexibles, que adoptaran reformas para que fuera más accesible, que cualquier país pudiera pedir un financiamiento. Se habla de mecanismos financieros innovadores. Mencionaban, por ejemplo, lo nombran debt swaps, que según lo que entendí es que hagas compromisos y acciones climáticas a cambio de que te perdonen un poco de parte de la deuda, ¿no? Y esto también es importante, como no podemos seguir hundiendo a los países que se están recuperando de desastres climáticos, que además fueron provocados por el norte global, a que se sumerjan en deudas impagables para intentar salir de ese problema, además sin adoptar medidas ambiciosas para dejar de provocar ese mismo problema. Ahí es donde yo veo que está también un poco el problema. Bien, ¿cómo lo ves tú, Roberto? Que México llegó a esta COP tratando de ser líder en estos temas, ¿no? Que hasta organizó uno de los eventos más importantes sobre este tema. Llegaron con términos como justicia climática, perspectiva intergeneracional, interseccional, igualdad de género, poblaciones vulnerables, etcétera. Y
¿Cómo lo vemos esto reflejado en México? Ya Paco empezó a hablar un poco sobre este tema, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo él? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado en esta mesa. México no puede negar, y ningún otro país tiene ni la autoridad moral ni la autoridad científica para negar los efectos del cambio climático que ya estamos viendo, y recordar desde ese punto cuáles son los efectos y cómo afecta al modo de consumo y producción, la cadena de suministro global, a las sociedades tal cual como las conocemos. Entonces, en esta dicotomía de cambios y de transición en todos los sentidos hacia un modelo sostenible, todas nuestras sociedades se van a ver alteradas, ¿no? Entonces, la actualización de estos conceptos desde marcos internacionales hasta las legislaciones locales es verdaderamente importante, ¿no? Por eso esta COP era llamada la COP de la implementación. Era cómo podemos implementarlo de manera conjunta, porque hablamos de sí, lo mucho que nos gustaría poder tener un marco global, un marco homologado, pero ¿cómo lo implementamos? Necesitamos aterrizarlo, por ejemplo, en México, desde congresos locales hasta congresos federal, y que existan estas facultades para poder emprender todas estas recomendaciones, ¿no? Creo que esto es fundamental. La participación sobre todo de las personas más vulnerables que ya son afectadas, y que desde las COP21 se reconoce a las personas que ya están sufriendo los efectos del cambio climático y que no van a sufrirlo, principalmente infancias y las próximas generaciones, ¿no? Creo que esto es algo súper importante mencionar, que desde sociedad civil hemos estado impulsando no solamente una política de juventudes, sino igualmente una política para las próximas generaciones, que a pesar de que no existen, ya tienen su futuro comprometido, y todas las acciones que se generan a partir de este momento, la homologación de conceptos, de generación de nuevos mecanismos, y afectarán a las próximas generaciones. Entonces, ¿cómo vamos a atender esta crisis ambiental, climática, que ya afecta a México sobre todo? Y creo que en estos conceptos, como tú lo mencionas, México reconoce su liderazgo, como lo mencioné al comienzo, no solamente ambiental, sino esta transición involucra a México como un actor crucial, que siempre ha sido un país de tránsito, pero que ahora se reconoce o muta gracias a la crisis climática como un país de estancia ya para los migrantes climáticos. Tenemos migrantes de toda América Latina y del Caribe que ya se están asentando en México, que México tiene las capacidades para albergarlos, pero ¿cómo les vamos a brindar, a partir de nuestro reconocimiento constitucional, los derechos humanos y un bienestar integral, y cómo los integramos a las políticas de la administración actual y de las próximas administraciones? Creo que ese es el gran consenso. En México impulsado, como lo mencionaban, a través de Sembrando Vida, el primer programa que surge de la administración actual como un programa internacional con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, para poder llevar fondos y que las personas puedan implementar estos programas en sus países, ¿no? Tratando de mitigar o de atender esta crisis de migración. Entonces, no creo que exista una política que se pueda generar únicamente, reitero, porque el consenso internacional y lo evidente es que el cambio climático es una crisis actual, es una crisis cambiante, y poder generar un mecanismo único es un mecanismo que está destinado a fallar, y por eso es tan importantes estas conferencias, estos consensos y estas pláticas, para poder generar mecanismos actualizados que den atención no solamente a las personas más vulnerables, reitero, sino que se asegure a partir de los principios de sustentabilidad los recursos y el bienestar para las próximas generaciones. Sí, claro, más allá de, justamente como decías, que llegar a la implementación, no quedarnos en los compromisos sin un lineamiento claro de cómo vamos a llegar a ellos. Pero bueno, vamos a hacer otra pausa, pero volvemos a un último bloque del programa para las conclusiones. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Y vamos a empezar contigo, Paco, para escuchar tus conclusiones. Bien, yo sostengo que la COP es una estafa. Y al menos desde la organización en la que participo, que es el capítulo mexicano de Fridays for Future, hemos denunciado que la transición energética por sí misma en realidad es falsa, porque implica un aumento desmesurado de la industria cementera, de la industria minera, para obtener todos los materiales necesarios para lograr esto. El propio IPCC, que es el panel intergubernamental, para los que no saben, que de expertos de cambio climático, ha reconocido que para lograr llegar al 1.5 grados necesitamos
necesitamos reducir nuestro consumo de energía al menos 20%. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que este no es un problema solamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un problema de una contradicción muy clara entre nuestro sistema económico y el planeta. Entonces, tenemos que empezar a ver que esta idea de crecimiento económico ilimitado en realidad está acoplada a una destrucción de los ecosistemas. Y la única forma de desacoplar es repensar por completo cómo vivimos. Y hay que decirlo, es el capitalismo y específicamente este imperativo de crecimiento el que expande indefinidamente la producción, va destruyendo los ecosistemas y nos tiene aquí con los ricos siendo más ricos, explotando trabajadores y literalmente poniéndonos ante una catástrofe climática. Entonces, yo lo que le diría a la audiencia es que si quieren jugar a separar basura y si quieren aprenderse de memoria los ODS, pues están invitados a la próxima COP, que posiblemente va a estar patrocinada por algún homólogo de la industria refresquera y que va a ser en otro país con un régimen militar con miles de presos. Pero si están dispuestos a darle un futuro a las generaciones de las próximas generaciones, pues estaría bien que reconocieran la evidencia y que vieran que esto es literalmente una crisis colonialista, una crisis de nuestro sistema económico y que la única forma de responder a esta crisis es responder a esa puerta que está tocando. Y alguien está tocando esa puerta y es la historia, que a nuestra generación la está llamando a actuar. Entonces es una decisión, creo, personal, pero también colectiva. Y vamos a ver qué sigue a partir de las próximas conferencias. Totalmente. ¿Cómo ves tú, Jordana? Pues me encantó tu conclusión, eso ya ni lo voy a tocar porque creo que lo dijiste perfectamente y mejor me voy a ir a otros 3 puntos que voy a destacar y que también es lo que espero que se vea en la COP28 el próximo año. La primera es que tiene que existir un cambio de perspectiva en el que la ayuda a los grupos que se necesitan incluir no puede ser ya vista como caridad. No puede ser ya vista como, ay, sí, yo Europa doné, qué bueno soy, me pongo la medallita, estoy ayudando. No, tiene que ser ya parte integral de los planes para colaboración a combatir la acción climática. En segundo lugar, creo que sí es muy importante que haya una definición de obligaciones más clara en estos planes de apoyo. Sí, para, como bien decía Mafer, pues como poder dar prioridad a las comunidades que son más vulnerables, pero también un poquito para que el norte global tenga paz, de que también va a ser justo cómo aporta cada quien, ¿no? Porque algo que peleaba muchísimo Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea es el papel de China, ¿no? Que si bien formalmente está considerado como un país en desarrollo, también es uno de los contaminadores más grandes del planeta y por lo tanto el simple hecho de que se te categorice como país en desarrollo no te hace acreedor a recibir financiamiento, ¿no? Al revés. La medida en la que tú contaminas te hace responsable a dar para ese fondo. Entonces, pues se tiene que definir ahí el papel de China. Que si esto tiene que ver con el pleito casado que Estados Unidos tiene con China, 100%, pero también hay algo de verdad en eso. Y en tercer lugar, se tiene que retomar el tema de los combustibles fósiles. En la COP26, muy poco, pero ya se había mencionado, incluso llegó a ser mencionado en el escrito final. Este año realmente no se habló para nada, otra vez tiene una presencia súper limitada en el escrito, pero pues bueno, es un tema que claramente para el norte global también es súper tabú, es súper sensible, no lo quieren tocar, pero bueno, ya toca que nos adentremos en él. Y el hecho de que no se haya hablado de eso, pues sí deja un poco una cuestionante de si Egipto deliberadamente presentó un documento que está protegiendo a los petroestados. Y esto es preocupante, sobre todo considerando que el próximo año vamos a estarnos juntando otra vez en Emiratos Árabes Unidos y esta tendencia no puede continuar. Sí. ¿Tus conclusiones? Pues yo me quedaría específicamente con 3 puntos. Si vamos a hablar de implementación, necesitamos hablar de estrategia. Venimos de una COP26 que más bien fue como de presión de queremos este fondo. Una COP27 que después de muchísimos días de nadie quiere dar dinero, ok, por fin se firmó. Vamos a entrar a una COP28 donde realmente yo no creo que el dinero vaya a quedar ya listo. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir el dinero para poder implementar los planes? ¿En la COP35? Más o menos, porque así pinta la cosa. El siguiente punto es la falta de visibilidad. No podemos seguir aceptando que se pongan sobre las mesas de negociación temas tan importantes y realmente no tengamos a las personas que lo están viviendo en carne propia en esos espacios. Y cuando hablamos, creo que Paco lo dijo maravilloso, cuando hablamos de crecimiento económico y el impacto de esta idea de crecimiento económico, nos enfocamos siempre como en esta idealización de las ciudades, de lo que creemos que es ser un país desarrollado.
Yo creo que lo que tenemos que hacer, yo lo puse sobre la mesa en la COP, ese fue mi aporte a título personal, empezar a ver a la ruralidad. Las personas en comunidades rurales viven en una economía circular, las personas en las zonas rurales viven incluso en desarrollo sostenible, porque viven bien con el ambiente, viven bien con sus vecinos y además todo lo que procesan y generan económicamente se queda en la comunidad. Tú pones esto en una mesa de la COP y nadie te cree, nadie te da visibilidad, nadie cree que una comunidad rural pueda vivir mejor desarrollada que una ciudad. Sí. Y como último punto, yo mencionaría, necesitamos transparencia. Yo me reuní con la delegación de Costa Rica y ellos de forma muy transparente me dijeron, nosotros no estamos en temas de género, porque somos una delegación pequeña y vinimos aquí a pelear el dinero de pérdidas y daños. Entonces, si esa transparencia la tuviera nuestro país, otra cosa pintaría las negociaciones en la COP y su relación con sociedad civil. Bien, finalmente, Roberto, ¿con qué cierras esta gran conversación? Pues igualmente cierro con estos 3 puntos. Estoy de acuerdo con la mesa. Estamos afrontando de manera global una transición hacia este modelo de sostenibilidad, a la vez que intentamos mejorar nuestro modelo de consumo y producción energético, la cadena de suministro global que nos corresponde tanto a empresas, sector privado, sector público, y esto representa retos a corto, mediano y largo plazo, y esto es el gran tema de estas COP. ¿Cómo lo resolvemos? Creo, mi segunda conclusión es que no tenemos que esperar hasta el próximo año. Creo que en este año se hicieron muchísimas cosas y desde México y desde la Ciudad de México podemos hacer muchísimas cosas. Necesitamos declarar la emergencia climática en nuestro país, necesitamos generar los mecanismos de presupuesto y acción institucional para atender la crisis en materia ambiental que afronta nuestra ciudad, en materia hídrica, energética y de conservación de nuestros árboles y bosques, y creo que esto es una área de oportunidad. Recordemos que la Ciudad de México, entre otras ciudades como Guadalajara, Monterrey y posiblemente Cancún, sean sedes para la FIFA, para el Mundial de FIFA en 2026. Entonces, esto es una gran área de oportunidad para México, para adoptar mecanismos de ciudades sostenibles, entre otros puntos. Y cierro con que no podemos fallarle a las próximas generaciones, que todo, reitero, todo lo que hagamos desde cualquier tribuna y desde cualquier sector afecta al futuro de las próximas generaciones, como perfectamente lo mencionó Paco, desde el principio de sustentabilidad, y si les fallamos a las próximas generaciones no va a haber tiempo para negociaciones y por eso tendrán que ser verdaderamente extremistas y radicales. Y bueno, ¿cuál será el panorama ante este futuro distópico entonces? Sí, pues vimos una COP27 que habló mucho sobre inclusión, que habló sobre paridad de género, que habló sobre seguridad alimentaria, que habló sobre muchos otros términos que en realidad son importantes. Esperemos que en la COP28 se hable más sobre implementación y que se vea reflejado justamente en las mesas de negociación de pues este foro tan importante en materia climática. Pues llegamos al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho, Jordana, Paco, Mafer y Roberto, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar pues en esta mesa universitaria, y nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.